En los últimos años, muchas familias han escuchado hablar de la educación Waldorf. Algunos la asocian a creatividad, otros a algo más alternativo, incluso místico. Hoy queremos entender de qué se trata realmente. Para eso estamos con Teresita Pacheco, profesora de esta metodología. Teresita, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Lorena, por invitarme. Queremos partir primero, tú eres profesora, ¿de qué asignatura, por así decirlo? Tú me vas a corregir, pero ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, actualmente yo estoy trabajando dentro de la pedagogía Waldorf a cargo de una clase maternal. Estoy con los niños más pequeños de un espacio educativo, ¿ya? Pero quizás es interesante como contarte que dentro de la pedagogía Waldorf en general los profesores y profesoras tienen una formación de base, ¿cierto? Generalmente relacionada al ámbito de la pedagogía, o estudian en una universidad tradicional como cualquier otro profesor, y luego en su camino, bueno, en general como que el relato dice como que empezaron a tener inquietudes como para profundizar un poco más acerca de la mirada de los niños y niñas y adolescentes, y llegan a la pedagogía Waldorf, donde inician una formación que es, digamos, posterior, complementaria a la educación que ya han recibido en las universidades, y hacen esta formación como profesores Waldorf, ¿ya? Y esto está como, lo ofrecen distintas instituciones, ¿ya? Con un recorrido, ya, cierta trayectoria dentro de la pedagogía. Y hay distintas áreas, o sea, está como para niños pequeños, ¿cierto? Primer septenio, segundo septenio, secundaria ya sería como tercer septenio, ¿ya? O sea, esto en el Y fondo ahí nace de una inquietud de los profesores sí, de tener una metodología distinta. claro, totalmente, sí. Sí, porque Y, en general como que los relatos de los profesores, al menos que yo he tenido como la experiencia de conocer tanto en la pedagogía misma como en las formaciones, tienen que ver con esto, como que de alguna manera como que algo en el sistema tradicional no les queda corto, no les hace sentido y deciden como indagar en otros ámbitos y así llegan a la pedagogía Waldorf. ya, y profundicemos un poco en eso. ¿En qué se diferencia la pedagogía Waldorf de la pedagogía tradicional que todos conocemos en el fondo? Personalmente creo que la diferencia principal tiene que ver con el modelo de ser humano, cómo se concibe al ser humano. ¿Ya? Porque desde la pedagogía Waldorf se concibe al ser humano como un ser humano integral, no solamente como con una mente o con un intelecto, sino que considera como el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces la pedagogía de cierta manera va acompañando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de esos tres ámbitos, ¿verdad? No solamente el intelecto, que uno lo podría relacionar más como con el ámbito del pensar, sino que también se trabaja mucho el hacer, la voluntad y el sentir y el pensar. Ahora, en esta metodología se rigen por las asignaturas, las mallas curriculares que da el ministerio o no, porque esto es un poco más libre. Entonces, ¿cómo funciona? Sí, ¿Cómo la aprenden pedagogía los niños? Waldorf está dentro de las pedagogías no tradicionales, ¿ya? La mayoría de los colegios Waldorf no están reconocidos por el ministerio, pero esto es muy a conciencia, ¿ya? Porque es el currículum, si bien uno dice como los conocimientos en los cierres de ciclo, por ejemplo, al finalizar toda la básica, los niños y niñas van a lograr alcanzar, digamos, los conocimientos propios que podríamos pensar en el currículum tradicional, pero la forma en la que se produce ese recorrido a lo largo de toda la educación básica es distinta, ¿ya? No está organizada de la misma manera, ¿ya? No obstante, igual tienen asignaturas, o sea, también está lenguaje, matemática, conocimiento de los alrededores, inglés, música, ¿ya? Pero también hay otras asignaturas que uno podría decir como extra, que son como un plus de la pedagogía, como por ejemplo puede ser eh, bastante el tema de la música, el tocar un instrumento, por ejemplo, euritmia, que es una disciplina que es muy propia de los colegios Waldorf, ¿ya? Y que no está en ningún colegio, digamos, de otras características, ¿ya? Ya, y pensando, Entonces, ujú, mm, sí, pensando, por ejemplo, en los padres que quieren
optar por esta metodología, pero piensan que sus hijos quedan en desventaja académica en el rendimiento. ¿Es así o no quedan en desventaja frente, porque claro, no está con la malla curricular del ministerio, etcétera, pero al final de enseñanza quedan con las mismas habilidades, capacidades, conocimientos? O sea, yo creo que a diferencia de lo que se piensa, hay un plus en la pedagogía Waldorf, porque como se trabaja mucho desde el hacer, el sentir y el pensar, no solamente como o sea, ya al partir haciendo todos los días, haciendo diferentes cosas, diferentes tareas, hay un gran plus a diferencia de otros colegios en los que quizás simplemente se pasan conceptos como teóricos y se apunta directamente al intelecto sin que el niño tenga la vivencia, porque la pedagogía Waldorf es una pedagogía que es una pedagogía viva. Los niños aprenden principalmente haciendo. eh, eh, Teniendo esa vivencia que cala muy profundo en su ámbito anímico también, es muy distinto como que a mí me cuenten algo que ya está como digerido, masticado y como procesado como información de otros, a que yo lo viva, de que yo lo haga, yo sienta lo que pasa en ese proceso y de esa manera se internaliza como mucho más profundamente el conocimiento en el intelecto también, en el pensar. Entonces, no habría una desventaja, sino que yo creo que es como mucha más integral la pedagogía, y abarca muchos más ámbitos de lo que quizás en lo regular uno está acostumbrado a ver, ¿verdad? Esto mismo, no sé, que los niños puedan cocinar, tocar un instrumento, tejer, actuar, interpretar. Distintas piezas artísticas de diferentes ámbitos. eh, bueno, es bien amplio en verdad. Y Teresita, ¿esta metodología o pedagogía Waldorf es para todos o hay niños que se benefician más o es para algún tipo de niño, algún tipo de familia? La pedagogía Waldorf se basa en el desarrollo humano. Es una pedagogía que está pensada para todas las personas. En realidad es como el objetivo de la pedagogía Waldorf es como formar seres libres en el sentido de que puedan encontrar en su vida cuál es esa misión o ese propósito que trajeron, que tienen para cumplir en este mundo, ¿ya? Entonces, definitivamente para todo tipo de, o sea, está pensada para las características del ser humano actual también. Ahora, claro, si hay familias que no conciben, por ejemplo, no sé, solamente se focalizan como en el ámbito intelectual y no les hace sentido como el ámbito anímico espiritual, por ejemplo, claramente quizás no va a ser un espacio adecuado para ellos. Ahora, siempre se invita como a que las familias tengan esta mirada obviamente coherente con la pedagogía. O sea, si vas a optar a un colegio Waldorf, mínimamente saber en qué consiste la propuesta pedagógica, ¿ya? Cuál es la base de esta pedagogía. eh, y no es necesario que seas experto como mamá o papá, pero sí que estés como una disposición a hacer un camino, ¿ya? Como ir empapándote un poco, conociendo en qué consiste, cuáles son los fundamentos, porque sí es importante mencionar que la pedagogía Waldorf no es algo como, no sirve como este concepto como de moda o algo estético, como que se ve más bonito, más hondero, sino que realmente tiene una mirada muy profunda del ser humano, Y en ¿ya? ese sentido, para los padres, ¿requiere más participación o el niño es más autónomo, más libre? ¿Cómo es esta pedagogía? O sea, pedagogía, ¿involucra más a los papás? O sea, yo creo que todo el desarrollo educativo, independiente del modelo educativo en los cuales los niños y niñas estén, debiese ser con una participación por parte de las familias, ¿ya? Esto debiese ser como codo a codo. Es similar, creo que a otros modelos, pero sí es como, se apunta mucho como al trabajo colaborativo, a la cooperación, a la coherencia entre lo que pasa en la casa y lo que pasa en el colegio, por ejemplo. ¿Ya? Ujú. ¿Y qué Entonces sí críticas hay, recibe perdón, qué críticas recibe este modelo que tú has visto? yo en general como que las críticas que he escuchado, como de manera informal por ahí de mamás o papás cercanos, que pueden estar relacionadas más con el ámbito de que en general se considera como un poco más elitista
no tan accesible, pero claro, también está un poco relacionado con esto de que son colegios muy autogestionados, son colegios en general como con pequeños, o sea, como con una matrícula bastante menor a lo que podría ser un colegio tradicional, no sé, de 1.400 alumnos. Claro, los colegios Waldorf son menos familias las que conforman los espacios educativos y son privados en general. Entonces, desde ese punto de vista he escuchado como algunas críticas, eh, pero más que eso no me han llegado. O sea, no, quizás Lore, ¿tenés alguna que hayas escuchado vos también que puedas aportar? Vamos a dejarlo ahí para que puedan comentar las personas que vean esta entrevista. Teresita, pasando a otro tema. Por ejemplo, un niño que está en un colegio Waldorf, ¿puede transitar sin problemas o puede ser una transición amigable hacia una educación tradicional o viceversa? Yo creo que para un niño que está en un colegio Waldorf, pasar a un colegio tradicional, claro, va a ser un modelo muy distinto en el sentido de que va a pasar de tener un rol quizás muy activo, muy participativo, muy autogestionado, pero también como con mucho acompañamiento, porque en general, como te decía, como los colegios Waldorf tienen grupos más reducidos en las clases, también hay como una atención como mucho más personalizada, ¿ya? Eh, claro, tener como exponerse como a clases más expositivas simplemente donde tenga que escuchar y aprender desde solamente la cabeza, por decirlo de alguna manera, yo creo que ese podría ser algo distinto. No obstante, los niños de la pedagogía Waldorf en general cuando van a otros espacios educativos se nota de alguna manera se relata como que se nota bastante que han estado en colegios Waldorf porque son niños que son como muy integrales en sus habilidades. Pueden hacer de todo, ¿ya? Y justamente ese es el gran aporte de la pedagogía Waldorf al mundo actual, porque también se forman seres humanos para que puedan vivir en el mundo actual, o sea, que puedan hacer todo lo necesario para poder desenvolverse en la vida, ¿ya? Eh, entonces son niños que van a manejar, por ejemplo, si no se terminaron la educación básica y van a pasar a la media, por ejemplo, en un colegio de otras características, son niños que ya practicaron, no sé, tuvieron la experiencia de la pintura, tocar instrumentos, hacer horticultura, tejer, hacer carpintería, desarrollar diferentes oficios. O sea, ya vienen con eh, un avance un poco más que la educación O sea, tradicional, están un poco más de alguna avanzados. manera como que se nota en los colegios, cuando un niño viene a un colegio Waldorf y pasa a un colegio de otras características, como llama un poco la atención estos niños que como hacen tantas cosas, ¿ya? Y también, claro, se espera que esto forje también de alguna manera en el ánimo del niño, en la personalidad, niños que son como bien colaboradores, cooperativos. Si uno tiene en cuenta también que los colegios Waldorf en general no se rigen como por calificaciones, no se promueve un modelo competitivo, ¿ya? No hay una competencia por las notas, a ver quién es el primero, quién es el mejor, quién es no. ¿Hay algún Se tipo de promueve evaluación? por supuesto que hay evaluación, pero las evaluaciones son cualitativas y muy individuales y también grupales, pero muy cualitativas, no a través del incentivo, por ejemplo, por tener una buena nota, sino que también como se trabaja mucho con el ámbito anímico y la autogestión y la autoobservación de los niños y niñas, es como cómo me quedó a mí en relación a mí mismo, lo que yo me propuse, logré lo que yo quería, y si no es así, ya qué tendría que hacer como para poder lograrlo la próxima vez, ¿se entiende? Entonces es Claro, no es como en muy comparación al distinto, resto. Ujú. claro, Y es muy ahora, distinto desde ese lugar también. Teresita, si un padre o una madre está pensando y está analizando los distintos tipos de metodologías de enseñanza, ¿en qué tres cosas crees tú que se debería fijar para incorporar a su niño o niña a una metodología Waldorf? Bueno, yo creo que si hay aspectos que no te hacen sentido del espacio educativo en el que tu hijo o hija está actualmente, no sé, que te hacen ruido y que hay que buscar nuevas alternativas, yo invito como, creo que es importante eso, como familiarizarse mínimamente con qué es la pedagogía Waldorf, tener como la disposición también
a tener una mirada como coherente, ¿ya? Como esto que te decía, o sea, si se concibe al ser humano como un ser humano integral, eh, bueno, ¿qué es eso? A mí me hace sentido como mamá, papá, eso. Eh, y creo que, bueno, una vez que ya los niños, por ejemplo, en general tienen como una primera visita, una primer acercamiento como los espacios educativos, también de alguna manera la actitud y el ánimo de los niños y niñas te van dando como la pauta de si es el lugar correcto, ¿ya? Eh, Eso, yo creo que informarse y preguntar también en los espacios. O sea, si no estoy seguro todavía, bueno, me puedo acercar a un espacio, preguntar en qué consiste, que me cuenten un poco más, que me expliquen. Es importante eso, como conocer también bien los fundamentos, ¿verdad? Teresita, y ya para ir cerrando, ¿cuál crees tú que es el mayor aporte de la metodología Waldorf en la enseñanza de los niños y niñas? Bueno, creo que un poquito te lo comenté antes. Creo que el aporte es como formar seres humanos libres que puedan tener en sus manos las riendas de su vida de cierta manera para cumplir los propósitos que ellos tengan, eh, para cumplir como su misión en la tierra, básicamente. Muy Eso, lo que importante ellos también. quieren, sí, lo que ellos quieran hacer, poder hacerlos tanto como para sentirse satisfechos con su vida, pero también como brindando esto a la humanidad, ¿verdad? Porque si hay un aporte que hace la pedagogía Waldorf, creo que es como un aporte como al desarrollo humano, humano. Importantísimo. Teresita, te queremos agradecer por esta entrevista Familia en Red, muy importante para aclarar y para poder entender también los distintos tipos de metodologías que hay. Muchas gracias, que estés muy bien. Da, muchas gracias. Chao, chao. Chao.